Hay un dilema que siempre ha desvelado a algunos filósofos si Dios es el todo, si Dios es absoluto y si Dios eh, es infinito. La finitud de Dios sería, por lo tanto, el título de esta parte o de este tópico. Eh, la finitud de Dios, ¿qué implica esto? Infinito es el igual a eternidad en términos de espacio. Por lo tanto, pensar que Dios es infinito implicaría deducir que no hay nada más allá de Dios. Por lo tanto, Dios sería el todo y sería absoluto. O sea, infinito, el todo y absoluto. O sea que no daría lugar a nada más por fuera de Dios. Y esto ha sido el paradigma y es el paradigma de las religiones y de la ciencia actualmente. Actualmente nada se piensa fuera de este paradigma, de que, aclaro que es paradigma para quien no conociera el significado de la palabra. Paradigma significa un marco de pensamiento eh, respecto de donde se manejan otros conceptos. Ningún concepto puede ir por fuera de ese marco de pensamiento o ese paradigma. Por lo tanto, paradigma sería un marco de pensamiento en términos filosóficos, espirituales y científicos, en este tema de que Dios es infinito, Dios es el todo y Dios es absoluto. Sin embargo, si comenzamos a analizar el tema, podríamos llegar a ciertas conclusiones que nos permitan avisorar algo más. Sabemos, y la ciencia dice, que hubo un Big Bang en algún momento y que el universo comenzó a expandirse. Esta explosión universal se supone que fue hace 13.500 millones de años y el proceso continúa, no se ha detenido. Sabemos también que esta explosión universal o el universo, o los 22 universos de los que hablamos la semana pasada, forma parte de la creación de Dios, del todo que es la creación de Dios, y que este todo se manifestaba en forma de contenido y no de ámbito. Porque las dimensiones se entiende también que son preexistentes al absoluto, a la creación de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que existe algo más allá de Dios. Si partimos de esa premisa de que las dimensiones del espacio y del tiempo existían antes de la creación universal, que representa un 10% de Dios, entonces podríamos hablar que el absoluto tiene cierto límite. Entonces continuemos con esta posibilidad. Si el absoluto está en constante expansión, y el universo, que en principio era un punto diminuto de energía, condensado con muchísima potencia, cuando explotó comenzó a desparramarse. Pero más allá de las fronteras del universo en expansión, ¿qué hay? ¿Habrá algo? ¿No hay nada? Bueno, en el Génesis de la Biblia dice, en el principio era el todo y la nada. El todo supuestamente es el absoluto, es Dios, que vuelca contenido sobre un espacio preexistente, y ese espacio preexistente es la nada. ¿Y la nada qué es? La nada en oposición al todo, pero no la nada en sentido de vacío. Por lo tanto, acá podríamos hablar en términos de espacio, de dos aspectos. Del todo, que representa el absoluto manifestándose físicamente en el universo y manifestándose sobre un ámbito preexistente, que eran las dimensiones espaciales y temporales, o temporal, y donde aparentemente ya existía la nada. ¿La nada qué es entonces? ¿Es la nada? ¿Es nada? ¿Es el vacío? Bueno,
por ciertas canalizaciones, concretamente del grupo Elrond, ellos canalizaron a ciertas entidades que están más allá de los límites de Dios, que existen en esa nada, entre comillas, y pongo las comillas porque el término nada alude a algo de que no existe, y en eso que nosotros llamamos nada, sí existen primero entidades y sí existe algo que sea imperceptible para nosotros, que sea incognoscible para nosotros, inacible para nosotros, es otra cosa, pero existe algo más allá de Dios. Por lo tanto, acá este paradigma de que el absoluto es absoluto se rompe, porque absoluto es algo que no permite nada más, es absoluto, es total, es todo. Pero si estamos hablando que existe una nada previa donde se desarrolla o desempeña o despliega el todo como contenido, entonces eso supone que existe algo más allá de Dios. Entonces, ¿qué es eso que existe más allá de Dios? Primero, como decía, esto rompe el paradigma de que Dios es el todo, es absoluto y es ilimitado e infinito. Entonces, Dios no es ni ilimitado, ni infinito, ni la totalidad, ni absoluto. ¿Por qué? Por esto que estamos mencionando, que existe o existía antes de su manifestación física, en términos de universo, existía la nada. En el principio era la nada y el todo. La nada previa al todo. Y estos son metáforas, la nada y el todo, de dos tipos de entidades distintas. Cuando hablamos del todo, nos referimos a nuestro Dios, al que nosotros conocemos como nuestro Dios. Y la nada como la creación de una entidad que después conocemos actualmente como el demiurgo. El demiurgo es una entidad que es el creador de su nada. La nada como un entorno carente de elementos para nosotros, pero no para esta entidad. Entonces sabemos que existe, en principio, en el todo, como representación del absoluto, y en la nada, que está más allá de los límites de Dios y que estaba previa a la aparición de Dios en términos físicos y suprafísicos como manifestación del absoluto. Profundiza un poco el concepto, Andrea. El absoluto en algún momento no estuvo manifestado físicamente. El absoluto era pura energía y conceptos como nosotros somos cuando somos espíritus. Pero en algún momento el absoluto elige manifestarse a sí mismo físicamente, representarse a sí mismo más físicamente tal cual lo hacemos nosotros cuando encarnamos en un planeta. Cuando elige manifestarse y representarse físicamente, ocurre la gran explosión universal o las grandes explosiones universales que dan lugar a la creación de los 22 universos físicos de los que hablamos en la semana pasada. Esto, de alguna manera, se despliega, estos universos se despliegan en un ámbito. No había el vacío absoluto. Si bien se llama la nada a lo previo al todo, esa nada no es nada, sino es un ámbito, un espacio donde se comienza a desplegarse el todo y de alguna manera comienza a expandirse y expandirse sobre esa nada. Ahora sabemos, por lo menos gracias a las revelaciones de Jorge Olguín, que es un excelente medium que pertenece al grupo Elrond, que bueno, entiendo que es bastante resistido en ciertos ámbitos, pero como medium esta persona es excelente como medium, y ha logrado decodificar algunos conceptos de entidades maestras que explican este concepto del demiurgo. El demiurgo es una entidad similar al absoluto, pero que mora en la nada. Es un elemento de una magnitud, una entidad de una magnitud similar en concepto y energía al absoluto. Imaginémonos el nivel de entidad que representa entonces el demiurgo. Y se sabe que el demiurgo, en su nada, que es el ámbito creado por él,
alberga a otro tipo de entidades, así como el absoluto alberga ángeles, espíritus, energías divinas, Elohim, esencia, Aes. Sabemos que el demiurgo aloja o alberga en su ámbito, que es la nada, que es una forma de llamar a su creación, otro tipo de entidades que son llamados los primordiales. Estos primordiales son entidades que nosotros podríamos considerar como malignas. Malignas porque son sumamente poderosas, poderosas en términos mentales, y son malignas, tienden a provocar daño. Y estas entidades tienen acceso a la creación de Dios, o sea, pueden entrar, salirse de su ámbito natural, que es la nada, para entrar en el todo, que es el ámbito de creación del absoluto. Y entran dentro del reino de Dios porque Él lo permite, porque Él permite libre albedrío y permite la libre acción dentro de su reino. Permite entrar a estas entidades, y estas entidades son sumamente poderosas y suelen influir sobre distintos tipos de entidades, no solo espíritus o ángeles otros, sino que en distintos niveles de entidades dentro de la creación de Dios. ¿Cómo influyen? Bueno, estas entidades tienden a producir terror, lo que se meten de alguna manera dentro de la mente de las entidades, de los espíritus, y lo que hacen es provocar terror. Si los espíritus del error y los demonios lo que hacen es tentarnos en nuestro ego y en nuestras debilidades de carácter, estos primordiales lo que hacen es no tentarnos en nuestro ego, sino aterrorizarnos con nuestros peores temores. Entonces, donde encuentran una persona o espíritu vulnerable, lo que hacen es influirlos para exacerbar sus peores temores de cualquier cosa que fuera. Por lo tanto, suelen hacer estragos, ¿no? Tanto en los espíritus como en las personas encarnadas. Ahora, estas entidades no se rigen por las leyes de la creación de Dios. Por lo tanto, y esto ignoro porque no ha sido revelado, si estos espíritus o entidades contraen karma, porque el karma y todas las leyes cósmicas de las que hablamos anteriormente pertenecen a la creación de Dios. Los universos físicos y suprafísicos e infrafísicos creados por el absoluto, que en realidad un universo tiene esos tres estados, pero es de una sola cosa, ¿no? Son distintos niveles vibratorios de un mismo universo: infrafísico, físico y suprafísico. Y dentro de estos niveles vibratorios existen ciertas leyes cósmicas que son inexorables para todos los niveles. Ahora, en la nada, ignoramos cuáles son las leyes que tienen para que rijan en la nada. Se ignora completamente esto, no hay información al respecto. De los demiurgos, sí, en la historia humana se puede rastrear sus apariciones. En ocasiones el demiurgo ha sido confundido con el demonio o con los demonios, porque por su oscuridad, su densidad y su malicia, ¿no? Tanto los primordiales como el demiurgo son conocidos en la historia de las civilizaciones antiguas como entidades malignas y han sido confundidas con, como decía, con Lucifer y otros demonios. Porque como no se conocía este concepto de que existe una nada como un ámbito creado por esta entidad superior que es el demiurgo, y que adentro de este ámbito superior, alberga este tipo de entidades llamadas primordiales, que son entidades de un gran nivel conceptual y energético, son realmente entidades muy poderosas, pero que no se rigen con los principios o los criterios del absoluto, ni con sus leyes. Incluso pueden entrar en su reino y hacer estragos. ¿Por qué lo permite esto el absoluto? Ignoramos, porque
supongo que entiende que esto de alguna manera contribuye a fortalecer la evolución de todas las entidades. Y esto es una suposición nada más. Ignoramos por qué lo permite. Entiendo que también podría impedirlo. Pero lo cierto que en todo caso, esto rompe con un paradigma de que no existe nada más allá del absoluto. El absoluto, por lo tanto, es una entidad que tiene sus límites, pero estos límites en relación a nosotros son inconmensurables. Son inconmensurables. Si nosotros pensamos que solamente uno de los universos tiene una magnitud inconmensurable para nosotros, pensemos lo que son 22 universos. Pero además de ello, pensemos que estos 22 universos solamente constituyen un 10% de la totalidad del absoluto, o de Dios, para llamarlo en términos más adecuados. Por lo tanto, la dimensión del ser de Dios es enorme, enorme. Y lo mismo, entiendo, ocurre con la nada. La nada es una entidad enorme y la nada es en términos de dimensiones, algo también súper amplio y también que permite morar este tipo de entidades. Ignoramos, como decía hace un rato, cómo se rigen y cuáles son los criterios de convivencia dentro de ese ámbito. Deben tener algún sistema de reglas, pero no son los del absoluto. Entonces decíamos que el absoluto es limitado, pero dentro de una magnitud que para nosotros es inconmensurable. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, Dios es nuestro Dios y es nuestro creador. Esto dentro de cierto paradigma. Ahora, si nosotros queremos comprender el todo de la verdad, que a veces es difícil de digerir, Dios no es infinito, ni es absoluto, ni es el todo. Sí podríamos decir que el absoluto es eterno. Eterno es el sentido de infinitud en términos temporales, no de espacio. Sabemos que el absoluto es eterno. Sabemos también que el absoluto, en realidad esto no es muy compartido en algunos ámbitos, pero desde mi entender es correcto, que el absoluto tampoco nos crea, sino que nos moldea a su imagen y semejanza a todas las entidades que aceptamos entrar en su reino. Lo mismo ocurre también con el demiurgo. El demiurgo no crea los primordiales, simplemente los alberga, los aloja y los moldea a su imagen y semejanza. Y acá tenemos dos elementos que están de alguna manera opuestos. Tenemos el yin y el yang dentro de un ámbito de creación más amplio. Nosotros antes, dentro de otro paradigma, pensábamos que el absoluto en sí mismo se compensaba el aspecto masculino y femenino, y esto es correcto, porque es así. El absoluto es una entidad equilibrada que equilibra sus aspectos femenino y masculino, y por eso puede crear y generar tanto. No obstante, dentro de un entorno más amplio que no es creado por el absoluto ni el demiurgo, tenemos que existe otro nivel de entidad superior incluso al absoluto y superior incluso al demiurgo. Esta entidad es conocida como Abba. Abba sería A, B, B, A. Esta entidad superior, sabemos que es superior en conceptos porque ha sido canalizada, detectada, es una entidad mucho más amplia que el demiurgo y el absoluto, nuestro Dios. Sabemos también que esta entidad no ha creado ni al absoluto ni a los distintos absolutos, porque hoy también entendemos que no existe solamente un Dios como nosotros conocemos, sino que existen muchos dioses, y también sabemos que existe no solo un demiurgo, sino muchos demiurgos. Y todos estos absolutos y demiurgos están
de alguna manera alojados en un entorno que yo entiendo que propicia esta superentidad o mega entidad llamada Abba, que se autodenomina a sí mismo como el todo del todo del todo. A estas alturas uno puede tener sus dudas de que realmente sea así, pero si fuera cierto, entonces acá estaríamos frente a la entidad superior de todas las entidades que ha sido conocidas, contactadas por espíritu alguno. Entonces tenemos que para esta entidad, bueno, sí, sería ilimitada dentro de otro contexto. Dentro de otro contexto sería infinita, entiendo eso, ¿no? Infinita, que permite dentro de su entorno distintos absolutos que a su vez parecieran casi infinitos y demiurgos que son casi infinitos por su volumen, por su inmensidad. Ignoramos si realmente es ilimitado. Según su propio concepto, según su comunicación, él es ilimitado. Pero lo mismo mencionaba el absoluto, nuestro Dios, aunque si uno lee entre líneas los distintos mensajes o canalizaciones que ha dado nuestro Dios, el absoluto, él siempre dejó entrever que él no era el todo del todo. Él siempre dejó entrever entre líneas, y cualquier lector avesado, profundo o agudo puede leer entre líneas que él no se autodefinía como la totalidad de lo que existe, sino que dejaba entrever que había algo más allá. Como nosotros no estamos preparados para experimentar o discernir sobre estos conceptos, prefería dejarlo en stand-by, en espera, para ver qué pasaba con eso. Bueno, estos nuevos conceptos que han llegado echan luz sobre esto. Estos son conceptos que de alguna manera configuran la vanguardia del esoterismo, de la espiritualidad y de la metafísica. Son conceptos que aluden primero a la finitud de Dios, que Dios no es absoluto, ni infinito, ni el todo. Luego aluden al concepto de que existe una entidad en oposición al todo, al absoluto, tal como lo conocíamos, que se llama demiurgo, y que aloja en su entorno a otras entidades llamadas primordiales, a las cuales no crea, sino que moldea a su imagen y semejanza, tal como hace el absoluto con todas las entidades que moran dentro de su reino, que yo diría que no las crea, pero sí que él moldea, las trae a su reino, o más bien estas entidades eligen entrar a su reino y eligen regirse según sus leyes y ser moldeados según los criterios de este absoluto. Entiendo también que existen otros absolutos con otras creaciones y otros sistemas de reglas donde entran otras entidades que aceptan este sistema o estas leyes cósmicas que rigen la creación de estos absolutos y que a su vez son moldeados por estos absolutos o estos dioses o entidades superiores que conocemos como dioses. Por lo tanto, acá podríamos decir que ampliamos un poco el concepto de los conceptos imperantes sobre la creación. La semana pasada hablábamos solamente de la creación de Dios dentro del paradigma de que Dios es la totalidad y es quien nos creó. Acá lo que estamos haciendo es ir por fuera de este paradigma, tratar de ampliarlo y entender si es que existe algo más allá de Dios, y ciertamente vemos que existe. Y además existe una entidad superior al mismo absoluto y demiurgo que hoy conocemos como Abba. Y esta entidad entiendo que alberga en su entorno a distintos demiurgos y absolutos. Ignoramos a estas alturas si existe una entidad superior porque no ha sido de ninguna manera mencionada por ningún medium, por ningún maestro, por ninguna entidad. Por lo tanto no hay información al respecto y por ahora diríamos que esos son los límites del conocimiento sobre
sobre la creación y las distintas creaciones, ¿no? Bueno, este es un tema amplio, es un tema para reflexionar. Sugiero que esto se tome con pinza. Sugiero que esto se observe, se analice, se discierna con sentido crítico. Si tiene sentido, perfecto. Y esto implicaría una línea de investigación para fortalecer los conceptos en este sentido. Y si no lo tiene, simplemente no tiene sentido, no lo tiene. Dejarlo allí en espera o desecharlo. En fin, bueno, con este tema ponemos fin a la segunda clase del seminario y abrimos a preguntas que pudieran surgir sobre este tema, porque obviamente es un tema que deja más preguntas que respuestas, pero no es la intención cerrar de ninguna manera el tema, y este tema incluso va a ser ampliado en otro módulo de este seminario para ver cómo es el más allá del más allá y quiénes somos nosotros esencialmente. Pero para el tema de hoy creo que es suficiente y podemos darle vuelta a este tema. Por lo tanto, les agradezco por participar, escuchar pacientemente, y ahora abrimos el tema, preguntas, respuestas, etcétera.